Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de ritmos, no solo musicales, sino corporales y políticos. Para abordar aquellos que caracterizan a la negritud, en este programa nos acompaña Tatiana García. Yo soy Tatiana García, soy locutora, productora de cine y sobre todo de documental. Una de mis pasiones más grandes ha sido encontrar mi identidad a través de la música, que siempre fue algo que persistió, y sobre todo de la música negra y descubrir mi negritud, de donde de repente todo conectaba por ahí. Soy mitad dominicana, mitad mexicana, neoyorquina, de todo un poco. Y de repente me encontré viviendo en Nueva York, en Harlem, en un barrio completamente negro, donde me sentía en casa y me sentía cobijada por una comunidad, no solamente por la parte dominicana, sino por la parte negra, muy profundamente, y de repente encontré todas estas raíces y que todo conectaba con todo lo que he escuchado desde niña y con todo lo que me afectaba. Y fue ahí como cuando decidí hacer como estudiar, investigar o escuchar y clavarme mi tercera, y no las pondría jerárquicas, mi pasión, que es la música, ¿no? ¿De dónde parte esta búsqueda identitaria de la historia de la negritud y a quiénes incumbe? Hay que volver al lugar de origen de todo. Y si seguimos la teoría de que todos venimos de África, y en cuanto digo esa frase me acuerdo de un hermoso bar llamado Saint Nex en Harlem, donde el lema principal que decía era: no importa de dónde vengas, no importa quién eres, no importa a dónde vas, todos somos África. Y creo que para mí es algo que resonó muchísimo, porque todos somos África. Ahí nace todo, ahí nace las primeras evoluciones del ser humano como tal, como nos vemos el día de hoy, vienen de ahí. Y ahí está con nuestra conexión intrínseca con todo. Y creo que es ahí donde es el lugar donde nace el tambor. Una de las cosas maravillosas del tambor es que hay teorías que dicen que el sonido del corazón es lo primero que escuchamos en el vientre de nuestras madres. Y este ritmo que va en tres, ta, 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 y hay un tercero como silencioso, es el que marca el primer ritmo en el cual nos vamos a ir moviendo a través de la vida. Por tener esta conexión nace el tambor, y esta parte rítmica, y es la que nos hace girar. Hasta el día de hoy, en todos nuestros orígenes, tanto de música y de identidad, buscamos el tambor como una referencia o un lugar de calidez y de cobijo donde nos sentimos protegidos, ¿no? Y creo que ahí es fundamental como que viene la historia de identidad de todos nosotros. Si buscamos el camino del tambor y sus navegaciones a través del mundo, está en todas partes. No hay país que no tenga esto. Y nace de este lugar en específico, como este lugar maternal. Creo que más allá de la historia racial que pueda haber entre la humanidad, una cosa clave es que de África sale esto, nos causa identidad y siempre se busca, y se ha reinventado así como los idiomas y se ha evolucionado en otros idiomas, pero tiene una parte clave que es la cual nos comunicamos. Y si nos pudiéramos comunicar solamente al lado inconsciente, puede ser a través de la música, ¿no? La música nos conecta, es un lenguaje universal. Pero ¿cómo sucede esto? Los ritmos que menciona Tatiana guardan una relación muy estrecha con el cuerpo, despiertan un placer instintivo y tal vez básico, incluso primitivo, en nuestro cerebro. Son ritmos originarios que condensan siglos de tradiciones y experiencias y siguen presentes ahora. ¿Será por eso que algunos géneros y canciones nos gustan tanto? En temas actuales que a lo mejor no soy tan aficionada, por ejemplo, el reggaetón, y en su paralelo primo hermano está el hip hop. Creo que muchas de las generaciones del día de hoy nunca o no han tenido la indagación de dónde vienen, y cuando los dos vienen de elementos muy básicos y que siempre regresan a este lugar, esta persistencia de este ritmo o del bajo es el que nos hace mover, y es el que nos hace sentir, y es el que nos vuelve locos en algún momento, donde tenemos una necesidad de expresión, incluso a través del cuerpo, y que tiene que ver con el ritmo, y es un ritmo muy básico. Volvemos al ta, 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 ¿no? El hip hop y el reggaetón creo que tienen nacimientos bastante iguales o del mismo lugar. El hip hop nace como un espacio en las calles del Bronx de Nueva York a finales de los 70s, como una necesidad de tener que expresar algo que les hablara a la raza afroamericana.
Y en ese algo, pues vuelven a buscar sus discos de antes. Y no solo eso, vuelven a la música de los esclavos, a estas canciones que se hacían durante cuando se construían las vías del tren, en los campos de algodón. Y son esos ritmos que se hacían con la boca porque esos se habían traído de África. Y eso era una conexión espiritual. De ahí viene el gospel, de ahí viene el funk, de ahí viene el R&B. Nada de lo que conocemos el día de hoy no existiría si no hubieran existido estos cantos en los campos. Y no existiría si nos vamos más atrás a los yorubas, a los orishas y a toda esta parte como mucho más, que siguen existiendo el día de hoy. Y es como han ido evolucionando. Entonces, volviendo a la historia del hip hop, es retomar las raíces y hacerla única y expresivamente. Entonces deciden hacer como un collage de diferentes ritmos, de diferentes bajos, y meterlos en una tecnología que existe, que son las tornamesas. 2 tornamesas y un micrófono, ¿no? Sin darse cuenta que eso, más allá de lo que estaban hablando de su situación actual, que es también una lucha, es la misma lucha que surgía en la esclavitud. Y es la misma lucha de aquellos que fueron sacados del África. Y son los mismos aquellos que están conectados con el tambor para encontrar a Dios. Entonces, nunca se ha dejado ese camino. Y lo mismo pasa en el reggaetón, porque es exactamente las mismas personas venidas de Mali que llegaron al Caribe, con la expresión de las tradiciones de Yoruba, Orisha, Santería, etc., tienen esos ritmos y encuentra su primo hermano, el hip hop, y de ahí trasciende a una cosa más tropicalizada, a ser llamada el reggaetón. Entonces, pues probablemente las nuevas generaciones evidentemente no piensan en esto, pero hay siempre una raíz detrás, y que esta parte inconsciente de la que hablábamos al principio es la que les hace el corazón de la madre, el vientre de tu madre, ese tambor, ese bajo que está ahí constantemente. Estos ritmos evocan una suerte de trance en el cuerpo, una sabiduría corporal que no controlamos intelectualmente, que nos conecta con cierta animalidad. ¿Podemos hablar entonces de una especie de posesión? Es súper interesante porque en efecto creo que si algo que nos hace entrar en trance sin ni siquiera tener una parte de espiritualidad con nada, vuelvo a lo mismo, la idea de la música creo que es el único elemento que nos hace conectar desde ese lugar, y por eso sus variaciones y su expresividad y su originalidad. Creo que la música en general te hace llegar a ese trance porque inmediatamente conecta con algo que no puedes expresar o que no puedes conscientemente verbalizar. Una de las cosas maravillosas, por ejemplo, de Carl Jung, era justamente cuando se hace su separación con Freud, es que Jung decía, está todo bien con el análisis del inconsciente y del consciente, y está todo bien y lo racionalizamos y todo va a esta historia dada por tus padres, etc. Pero ¿qué hacemos con el lado inconsciente, el cual no puede ser racionalizado y no se le puede hablar al inconsciente desde la racionalización? Entonces aquí hay que entrar a la valoración de todos los signos, de los símbolos y de los ritos para hablarle a ese inconsciente y entrar en un diálogo y en un discurso de conexión. Y a mí me parece eso maravilloso y me parece algo increíble. ¿Por qué? Porque no hay nada que te hable mejor en la nota exacta como una canción triste cuando estás llorando. Porque no hay nada que te haga sentir tanta euforia de quererte mover y brincar, correr por toda una pista de baile como una rola, no sé, los Chemical Brothers, ¿no? Por ejemplo. Eso es una cosa que te lleva a la parte animal. Y vuelvo a lo mismo, somos animalitos. Y siempre creo que eso es lo que, sin pensarlo, lo dejamos abrir, conectamos con él y nos lleva a ese lugar de refugio, de entendimiento, de análisis inconsciente que nos hace sentir comprendidos, amados y queridos. El vientre de la madre, una vez más. Qué curioso, y lo digo irónicamente, que las comunidades o grupos sociales que más celebran los ritmos y nos hacen bailar casi salvajemente pertenezcan tan a menudo a comunidades marginadas o grupos sociales periféricos. ¿Existe alguna explicación? Creo que la parte donde la música viene desde un lugar contestatario y marginal
Me parece súper interesante porque creo que sobre todo una vez más en la raza negra es donde más uno puede encontrar esta raíz. No es que nazcan porque dicen, ay, qué cool meterme y voy a jugar. Creo que hay un grado de necesidad y un grado de identidad y de espiritualidad donde ya no tienes nada que perder. Y creo que también ese límite de la vida te empuja a realmente a crear y entonces encontrar un medio de cómo encontrar tu voz. Y eso es algo que para mí es muy fundamental cuando sigues la historia de la música negra en los Estados Unidos, ¿no? Esos mismos esclavos que cantaban, ese era su refugio de canto. Y le ponían ritmo, porque muchos de los cantos que tienen que ver con, por ejemplo, cantos espirituales irlandeses que evidentemente escuchaban de sus amos. Pero estos, al escuchar los golpeteos del martillo en una vía ferroviaria, hace un ritmo. Y tienen estas voces profundas, entonces le ponen un poco más de onda. Y ese es un momento de libertad. Y no tienen nada que perder. Si la muerte llega y estoy cantando. Y eso es un patrón que se repite constantemente dentro de esta raza. Y siempre que se encuentran lo más marginal es justamente cuando ha salido con golpeteos de música increíble. Tristemente tengo que a lo mejor admitir que dentro de la limitación es con donde cabe más la expresión de la creatividad. Y es donde más puedes encontrar la salvación. Yo muchas veces creía, por ejemplo, en clases de cine, que teníamos que ser libres para escribir un guión. Y no era hasta que me ponían reglas súper estrictas, constipadas, horribles, donde por enojo, necesidad, tenía que encontrar la manera de quebrarlas todas. Que claro, después me enteraba que esa era la intención de mis profesores. Y un poco veo en la música que pasa eso. Cuando eres una raza en esta en particular, donde todo el tiempo eres discriminado, segregado, tienes que romper. ¿Y qué manera de romper que hacer gritar y unir a todo el mundo que es igual a ti y a los que no también en una voz unitaria que es la música? Que la gente cree que la música o el arte no es una expresión de libertad o de sobresalir, pero creo que para mí es la expresión más fuerte con la cual una raza completa ha salido a la luz y se ha reconocido y se ha mantenido hasta el día de hoy más que nunca, en el poder. Cosa que no se hubiera podido pensar hace 70 años. Y todo fue a través de la música. Y todos unidos a través de la música, enviando mensajes de vivimos así, esta es nuestra realidad. Y nadie puede decir nada porque era real. O sea, decir, pues sí, vivimos en el gueto. Y vivimos con violencia todo el día, ¿no? Y eso que generó una voz. Y entonces empezaron a salir todas estas expresiones. Tatiana García nos hace algunas recomendaciones para escuchar la maravillosa forma en que han evolucionado hasta nuestros días los ritmos de la negritud. Músicos actuales que pueda hacer que me guste mucho y que lleven esto a otro lugar impresionante. Caería como en bandas como Hiatus Coyote, por ejemplo, que son australianos, que no pensaría. Pero justamente toman los elementos desde los aborígenes de Australia, desde el didgeridoo, el tambor, una mezcla de jazz, a la vez de soul, de R&B, y todo eso está mezclado en una cosa súper auténtica. Y para mí sería como una de estas bandas donde no importa la raza, sino hacia dónde vamos caminando. Por ahí hay otro chico llamado Robert Glasper, que me encanta también, que él está haciendo como toda una renovación de la nueva música negra en los Estados Unidos, con inclusiones extrañísimas, desde hip hop, punk, y luego tienen bases de jazz. Entonces, por ahí va. No creo que ahorita en particular exista algo que es el siguiente género que nos va a volar la cabeza, pero se están cocinando cosas increíbles. Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos los artículos Los tambores Batá, de David Beitelman, y Yo fui rapero, de Frank Weiss. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM y escríbanos sobre este programa a @shubidui. Suscríbanse a este podcast en su plataforma favorita. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.